amada iglesia, el Señor les bendice hoy día para alabar al Señor, hoy día para adorarlo, hoy día para exaltar su nombre y día para ser bendecidos y edificados con su preciosa palabra. Hoy tenemos una palabra de parte del Señor para nuestras vidas y nuestros corazones y quiero comenzar contándoles una anécdota que escuché y nos la compartió nuestra pastora Ana María y hace algunos años, y es acerca del hermano Oral Roberts. Dicen que su abuelo fue de los primeros pobladores de los Estados Unidos a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Ellos eran cherokees y vivían en los territorios que hoy son el estado de Oklahoma. El abuelo era cristiano y en esa época vivían en una gran pobreza. A principios del siglo XX comenzó a brotar chorros de petróleo en las tierras del abuelo Roberts. Él no sabía nada de eso, no las habían buscado, pero sabía que era algo valioso y que había aparecido en sus tierras. No sabía qué hacer y lo único que se le ocurrió fue quitarse el sombrero y llenarlo con el líquido negro que estaba saliendo, esos chorros de petróleo que saltaban de su tierra, y luego se puso el sombrero y el petróleo corrió por todo su cuerpo, corrió por toda su cabeza, por todo su cuerpo, y dicen que solo se le veía el blanco de los dientes, de los ojos. Y aquel hombre de Dios levantó sus manos y exclamó: hoy dejamos de ser pobres. Años después, el pastor Oral Roberts enseñaba que la fe del cristiano es tan poderosa como ese taladro que rompe la tierra, las piedras, el subsuelo, hasta que alcanza el pozo de petróleo y hace que el chorro salga disparado hacia la superficie. Amados, nuestra fe tiene el poder de taladrar el temor, los complejos, el negativismo, el pesimismo, la pobreza, la maldición, lo que sea. Nuestra fe tiene el poder de taladrar hasta que se encuentra el pozo y hace fluir, hace brotar, hace correr la bendición. La tierra del hermano Roberts era igual a las de todo el mundo. Quizá tierras secas y desérticas como es el oeste de los Estados Unidos, pero ¿quién iba a pensar que un día cualquiera chorros de petróleo se abrieran paso entre la tierra para traer una riqueza incalculable? Aquellos hijos de Dios pobres y sencillos que no sabían nada de geología, ni de minas, ni de petróleo, habían obtenido, alcanzado y recibido bendición de Dios. De igual manera, Dios de tu tierra desértica puede y quiere hacer brotar la bendición, que te saque de la pobreza, del anonimato, de la enfermedad, del pecado, de todo lo que te ha impedido vivir la vida abundante que Cristo Jesús vino a traer. La vida abundante que Dios quiere que nosotros vivamos. Puede pasar de la noche a la mañana o quizá de la mañana a la noche. La vida del creyente puede cambiar cuando menos se lo espera. Y puede pasar de la pobreza a la abundancia, de la soledad a habitar en familia, del anonimato a la influencia, de la maldición a la bendición. Amados, y en este mes que celebramos el mes de la Pascua, es necesario recordar esa Pascua judía y cómo el pueblo de Israel tuvo fe en que la sangre de ese cordero inmolado en ese sacrificio, ¿verdad? Los libraría de la muerte de los primogénitos. Esa plaga que pasó por todo el territorio egipcio, y ellos tomaron esa sangre y la pintaron y pintaron los dinteles de las puertas de sus casas con esa sangre porque creyeron. Ellos creyeron en esa palabra que habían recibido, en esa instrucción que habían recibido de parte de Dios y que iban a ser librados de esa plaga y fueron salvados. Todos los primogénitos de Egipto murieron, pero los de ellos se salvaron.
pero los de Israel, los del pueblo escogido de Dios, fueron salvados. Su fe venció al mundo. Su fe venció el poder del faraón, su enemigo, que parecía invencible. Su fe venció los poderes que los tenían en esclavitud. Su fe venció la pobreza, el dolor y el oprobio. Su fe los sacó de la prisión donde estaban presos. No los dejaban salir de Egipto para que ellos sirvieran a Faraón. Eran esclavos, pero su fe los libertó de esas prisiones. No parecía haber salida. Cada plaga que Dios mandaba hacía endurecer más el corazón de Faraón. El corazón de Faraón se ponía más duro. Pero el poder de Dios y la fe de su pueblo venció al imperio más grande de la tierra en esa época, a Egipto y a Faraón. No los pudieron retener. Y la noche de la Pascua salieron victoriosos y despojaron a Egipto de sus riquezas y se fueron con las manos llenas. La victoria fue rotunda. Faraón no los pudo retener. Así está pasando, amados, contigo y conmigo. Tu enemigo no te podrá detener. Saldrás de tu prisión y saldrás con las manos llenas. Saldrás en bendición, saldrás en victoria, vencerás. Jesús, amados, es ahora nuestra Pascua. Jesús es nuestro Cordero Pascual, nuestro Señor Jesucristo, por cuya sangre nosotros somos libres de la esclavitud del enemigo, del faraón, de estos tiempos que reina sobre este mundo. Cristo Jesús, nuestro Cordero Pascual, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Hijo del Dios viviente, quien venció y por el cual nosotros tenemos victoria y tenemos la victoria ganada, la victoria asegurada. Jesús nos sacó de tierra estrecha para traernos a tierra ancha. Jesús nos sacó de la esclavitud de las tinieblas para traernos a su reino eterno. Ahora vivimos en el reino de Dios y el reino de Dios y el reino de su justicia se mueve en nosotros, se mueve en nuestras vidas. Nosotros en Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Ahora nos movemos en el reino del Señor. Jesús nos sacó, amados, de las tinieblas del mundo, de la esclavitud del pecado, para darnos vida y vida en abundancia. Y este mensaje, amados, tiene el propósito de animarte, tiene el propósito de invitarte, tiene el propósito de catapultarte a vivir como vencedor, como vencedores sobre toda circunstancia. Convenciéndonos de las siguientes dos verdades. Vamos a ver dos verdades en este mensaje que tiene la intención de que nosotros podamos vivir como vencedores, que es el título de este mensaje y de esta palabra. Y para eso, amados, quiero invitarlos a leer en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, vamos a leer el capítulo 5, vamos a leer del capítulo 5, versículos 4 y versículo 5. Capítulo 5, versículos 4 y 5. Dice de la siguiente manera: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amados, y la primera verdad que encontramos es que con la fe vencemos.
somos vencedores con la fe. Y esa es la primera verdad. Uno de los regalos más importantes de la salvación es la fe de Dios, renovada en nosotros por el Espíritu Santo. Esa fe nos da el poder para vencer al mundo. La Escritura dice, amados, que a todos los seres humanos, que a todos nosotros se nos ha dado una medida de fe. Y cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, si hasta este día no lo has hecho, hoy vas a tener la oportunidad de hacerlo. Cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, nuestra fe es renovada, nuestra fe es aumentada, nuestra fe crece, nuestra fe es renovada por el poder de Dios y por el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Esa fe que necesitamos para poder vencer al mundo, como dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe tiene el poder de vencer al mundo en que vivimos. Nuestra fe vence los problemas que enfrentamos en este mundo. Nuestra fe vence las circunstancias adversas. Nuestra fe vence la pobreza. Nuestra fe vence la oposición de los enemigos y los ataques. Nuestra fe vence los temores, las actitudes negativas, vence la cobardía, vence la timidez, vence los complejos, los resentimientos. Nuestra fe vence el desempleo. Nuestra fe vence el pecado, vence las tentaciones, vence las debilidades de la carne. Nuestra fe vence los vicios. Todo esto se vence con la fe, con la fe. Y cuando hablamos y escuchamos y vemos y leemos en la palabra de Dios los héroes de la fe, allí en el libro de Hebreos, dice que por la fe ellos recibieron y conquistaron promesas. Por la fe Abraham tuvo el hijo de su promesa. Por la fe apagaron fuegos impetuosos. Por la fe Daniel cerró bocas de leones. Por la fe pusieron en fuga ejércitos extranjeros, amados. La fe vence al mundo, vence al pecado. La fe vence a la maldad. Así lo dice la palabra. Y así es. En la fe depositada en Dios hay un poder tan grande que cualquier situación que vivamos en este mundo la podemos vencer. Pero el mundo, amados, no puede vencer nuestra fe. El mundo no puede vencer nuestra fe. El enemigo es perverso y las fuerzas demoníacas son terribles, malvadas, destructoras, pero no pueden vencer nuestra fe. Cuando nuestra fe está afianzada en Dios y persevera en Dios, adquiere un gran poder y no puede ser vencida, sino que vence al mundo, Esa es la primera verdad que el Señor ha querido transmitir a nuestras vidas hoy. Debemos creer en esa verdad de su palabra, en esa verdad de la Escritura, que el Señor ha depositado una medida de fe en cada uno de nosotros y que a través de esa fe nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. Pero la segunda verdad que es muy importante que sepamos y que conozcamos para vivir esa vida victoriosa, para vivir en victoria, para ser esos vencedores que Dios quiere que nosotros seamos, es que esa fe debe estar en Jesús. En Jesús. Esa fe que nos hace vencedores debe estar en Jesús. Seguimos leyendo en el versículo 5 del mismo capítulo 5 de Primera de Juan. Y dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?
¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Una pregunta retórica. Su respuesta implícita. Con nuestra fe puesta en Jesús. Este versículo nos aclara de qué clase de fe hablamos. La fe en Jesús. La fe en Jesucristo. La fe en que Él es Dios, en que Jesús es Dios y que todos nuestros enemigos, todas las fuerzas de maldad, todas las obras de las tinieblas están debajo de sus pies, debajo de los pies de Cristo, debajo de los pies de Jesús, que Él reina y domina sobre todos, que Él es la cabeza, que Él está arriba y que todo está debajo de Él. Nuestra fe en Jesús, esa fe es la que vence al mundo. Y en el versículo 13 y versículo 15 dice de la siguiente manera: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Tremendo, amado. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus apóstoles y nos dice a nosotros hoy: si creyereis, veréis la gloria de Dios. Si creyereis, veréis la gloria de Dios. Al que cree, todo le es posible. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Tened fe en Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a este monte que se eche al mar y se echaría. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, impondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. La fe que nos dejó Jesús no tiene límites. No hay nada, amados, imposible para Dios. Vencemos sobre todo con nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesús tiene todo poder y tiene toda autoridad. Cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye nuestras oraciones y que Él la responde. ¿Cómo sabemos si oramos conforme a su voluntad? La palabra del Señor dice que Cristo Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Así que si estás orando porque el Señor te dé la victoria sobre cualquier obra que el diablo esté levantando o haya levantado en contra de tu vida, puedes tener la certeza, puedes tener la seguridad de que estás orando conforme a su voluntad. La palabra del Señor dice que Él vino a traernos vida abundante en todas las áreas de nuestra vida, que Jesús vino a traernos vida abundante. Así que si estamos orando porque haya abundancia de bendición, porque haya abundancia de su presencia, de su Espíritu Santo en nuestra vida, si estás orando porque Él abunde abundantemente en ti, si estás orando para que el Señor te bendiga económicamente, más abundantemente de lo que pides o de lo que esperas, si estás orando porque Dios te bendiga abundantemente para que tú seas bendición también para otros, estás orando conforme a su voluntad, porque eso dice la Escritura. La Escritura dice que el Señor Jesucristo vino a dar buenas noticias a los pobres, vino a darnos buenas noticias. Así que si estás orando porque anhelas con todo tu corazón escuchar buenas noticias, estás orando conforme a su voluntad. Si estás orando de acuerdo al Evangelio y de acuerdo a su palabra, estás orando conforme a su voluntad. Si estás orando para salvación de las vidas, de las almas, de los corazones, para que más y más personas le conozcan, para que su familia
para que tu familia conozca al Señor, conozca al Rey, para que tus amigos conozcan al Señor, estás orando conforme a su voluntad. Y si estás orando como estás orando conforme a su voluntad, tu oración será respondida. Tu oración tendrá una respuesta de bendición. La palabra del Señor dice también que Él vino a traer libertad a los cautivos. Y si estás luchando con algún vicio, si estás luchando contra alguna atadura en tu vida, contra alguna actitud pecaminosa, si estás luchando y estás creyendo y estás pidiéndole al Señor que te haga libre de cualquier clase de vicio, de cualquier clase de pecado, si estás orando al Señor para que Él te haga libre de la tentación, tu oración será respondida. Dios la está escuchando y Él la responde. Y nosotros tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa certeza, tenemos que tener esa convicción, tenemos que tener esa seguridad. Porque Dios lo dijo, y si Él lo dijo, Él lo hace. Porque Dios lo dijo y Él lo cumple. Porque su palabra es en Él sí y en Él amén. La palabra de Dios dice, amados, que por sus llagas nosotros hemos sido curados y sanados del alma, pero también del cuerpo, que Él lleva todas nuestras enfermedades en la cruz y todas nuestras dolencias en la cruz del Calvario. Así que si estás orando por sanidad para tu vida, por sanidad para tu familia, por sanidad por algún ser querido, estás orando conforme a su voluntad y debes creer y tener esa certeza y esa seguridad de que Dios te está escuchando y de que Dios responderá y que el poder de Dios se está moviendo a tu favor, que el reino de los cielos se está moviendo a tu favor, que el poder de su Espíritu Santo que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos está obrando también en tu vida, está operando también en tu vida, que el reino de Dios, que la vida de Dios está fluyendo y está corriendo y que esa victoria saldrá y se verá y será notoria, será evidente, esa victoria será expuesta en el mundo natural y tus ojos la verán. No importa cuánto tiempo haya pasado y cuánto tiempo hace que estés orando por eso. No dejes de creer en el Señor. Ahora bien, yo sé que hay momentos en que la voluntad del Señor en cuanto una enfermedad llevara a una persona a su presencia y que Dios de pronto quiere llevar a alguien a su presencia, ¿verdad? Eso también es real, también es verdad, esa también puede ser una voluntad de Dios, pero no es la voluntad de Dios que tú y yo vivamos enfermos, no es la voluntad de Dios que tú padezcas una enfermedad. No es esa su voluntad. Podemos pasar por episodios y por momentos donde el Señor hará que eso obre para bien de nuestra vida, probará nuestros corazones, probará nuestra fe, pero saldremos en bendición y en victoria, amados. Saldremos en bendición y en victoria. Y la voluntad de Dios y la voluntad del Señor para nuestras vidas es la sanidad. Porque ahora nosotros pertenecemos al reino de Dios. Porque Cristo Jesús pagó por todas nuestras enfermedades, porque Él llevó en la cruz del Calvario todas las maldiciones y se hizo maldito por nosotros en el madero. Así que las maldiciones ya no tienen poder ni autoridad sobre nuestras vidas. Él, Cristo Jesús, pagó el precio y llevó allí en su cuerpo todas las enfermedades y todas las maldiciones. Molido fue por nuestros pecados también. Así que no es la voluntad de Dios. Ya Dios pagó, ya Jesús las llevó. Ya Él lo que quiere es que nosotros disfrutemos de esa vida abundante que Él vino a traernos para que nosotros vivamos para su gloria y vivamos para su honra. Por eso la fe que es en Jesús vence al mundo, porque Cristo Jesús venció en la cruz del Calvario. Cristo Jesús venció a la muerte. Cristo Jesús venció al pecado. Cristo Jesús le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y resucitó
hoy está sentado a la derecha del Padre. Y Cristo Jesús conquistó. Y Cristo Jesús ganó una gran victoria sobre todas las obras de maldad y sobre todas las obras de las tinieblas. Por eso nosotros somos más que vencedores. Por esa obra de Cristo Jesús. Y nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él, nuestra certeza y nuestra seguridad de quién es Dios, de qué hizo Dios, de lo que ganó y consiguió para nosotros, nos hace más que vencedores y nos lleva a vencer al mundo. Vencemos sobre el pecado, vencemos sobre la maldad, amado, sobre la tentación. Si estás luchando contra algún pecado, si estás luchando contra alguna tentación, en Cristo Jesús eres más que vencedor, porque Cristo venció en la cruz del Calvario, porque Cristo Jesús venció el pecado. Porque Cristo Jesús venció y Él es más poderoso y Él es el único poderoso y todo está debajo de sus pies. Principades, potestades, autoridades, toda obra de tinieblas está debajo de sus pies. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Someternos a Dios. Someternos al Señor, someternos a su señorío. Cuando tú le has recibido a Cristo Jesús como tu Señor y como tu Salvador, le estás diciendo: Señor, sé Señor de mi vida, gobierna mi vida, dirige mi vida, gobierna en mi alma y en mi corazón. Y el Señor nos llena de su presencia y el Señor nos llena de su espíritu y nos llena de su vida. Y el Señor disipa las tinieblas y disipa toda oscuridad. Y Él se hace fuerte en nosotros. Y el poderoso y la luz de Jesús en nuestras vidas disipa las tinieblas y la oscuridad. Y nos lleva a vencer sobre toda tiniebla. Así que sí puedes y debes ser libre de toda atadura. Si puedes y debes ser libre de todo lazo y de toda opresión demoníaca en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque el poder de Dios, porque Cristo Jesús el poderoso vive y mora dentro de ti, dentro de tu corazón. Dice la Escritura: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cristo Jesús está dentro de ti. Si tú le has abierto tu corazón a Él, Él ha entrado a morar en tu vida. Entonces Cristo Jesús, el poderoso, el que está sobre todas las cosas, el que es cabeza de la iglesia, al que le han sido sometidos todas las cosas, reinos, poderes, autoridades, todo vive dentro de ti. Y el poder suyo y de su Espíritu Santo están en tu vida. Por eso somos más que vencedores. Por eso puedes y debes ser libre de las opresiones demoníacas. Por eso puedes ser libre de todo lazo y de toda atadura. Por eso puedes ser libre y debes ser libre de todo vicio. Porque el poderoso está en ti y se mueve a través de ti. Por eso tu familia, tu casa debe vivir en victoria, en bendición, venciendo. La Escritura dice: en el mundo hallaréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amados, no se trata de que no hay situaciones, que no hay adversidades. Mientras que estemos en este mundo las hay y las habrá. Pero con Cristo Jesús somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Puedes vencerlas, puedes pasar, puedes tener victoria, puedes pasar al otro lado, puedes cruzar esa montaña, puedes derribar ese monte. Puedes, tienes el poder de Dios está en ti y se mueve a través de ti y a través de tu vida. Nosotros tenemos que tener en nuestra fe depositada en Dios, en Jesús. Esa es la fe que vence al mundo. ¿Quieres ser un vencedor? A través de la fe en Jesús, de lo que Él es, de lo que Él ha hecho, de lo que Él ha ganado y ha conquistado para ti. A través del poder suyo y de su palabra, nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. Vencemos sobre todo obra de maldad y sobre toda obra de tinieblas. Amados, vencedores con la fe en Jesús y conquistaremos promesas.
y conquistaremos promesas. Ese será nuestro tercer punto. Conquistaremos promesas. El Señor nos ha dado, amados, para Centro Bíblico de la Sabana, una preciosa promesa. Que si tú decides creerla con todo tu ser y con todo tu corazón, yo la he creído con todo mi ser y con todo mi corazón, ¿verdad? Vas a ver el cumplimiento de ella en tu vida, en tu casa y en tu familia. Y la promesa del Señor dice que del trono de la gracia, que el trono de la gracia de Dios salen ríos de su Espíritu Santo. Que los ríos del Espíritu de Dios que salen del trono de su gracia, y que esos ríos que son para sanidad de las naciones, que toda alma viviente que se sumergiere en esos ríos será sano, y que habrá abundancia de peces, y que todo árbol que crece a la ribera de ese río, sea tú y yo, da mucho fruto para su gloria. Da mucho fruto para su alabanza. Esta promesa la hemos repetido constantemente desde que la recibimos como iglesia, amados, y tú debes creerla, atesorarla, creerla con todo tu ser, colocar tu fe en Jesús y creer esa palabra, porque Él tiene el poder para hacerlo. Tiene el poder para hacer que esos ríos corran y traigan sanidad al alma y al cuerpo de tu vida y de tu familia, y que se expandan esos ríos del Espíritu Santo para que muchas y más personas lleguen al conocimiento de Él y tengan salvación y vida eterna. Para que esa abundancia de Dios que nos menciona la Escritura, esa abundancia de Él sea sobre tu vida en todos los aspectos y en todas las áreas de tu vida, en tu familia, en tu relación y comunión con Dios, en tu ministerio, en tus finanzas, esa vida abundante, en tus relaciones interpersonales, esa vida abundante. Esa abundancia de Dios sea sobre tu vida y tu familia, porque a eso Cristo Jesús vino. Por eso Cristo Jesús murió allí en la cruz, para darnos vida abundante aquí en la tierra y en la eternidad. Porque dice la Escritura, y lo dijo el rey David, ya yo hubiese desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Dios quiere que en esta tierra veamos la vida abundante que Él vino a traernos y vivamos una eternidad con Cristo Jesús. Si tú crees esa palabra y depositas toda tu fe en ella, serás como ese árbol plantado junto a las riberas de agua, que darás fruto en todas las áreas de tu vida, mucho fruto y fruto abundante. Mucho fruto, su fruto no faltará, y dice el Salmo 1 que sus hojas no caerán y dará fruto en todo tiempo y en todo momento. Es lo que Cristo Jesús ha querido hacer, es la promesa del Señor para ti, para Centro Bíblico de la Sabana, es la promesa del Señor para nuestras vidas, para nosotros. Así que, amados, esforcémonos, que es en Cristo Jesús, a andar y a caminar y a conquistar esa vida nueva que Cristo Jesús ha venido a darnos y ha venido a traernos. Vencedores por la fe en Jesús, conquistamos promesas, conquistamos promesas. Oremos, amado hermano, démosle muchas gracias al Señor por su preciosa palabra y pidámosle al precioso Espíritu Santo de Dios que sea avivando ese don de fe que está allí dentro de ti, que lo avive, que lo llene de ese fuego de su Espíritu, para que tú avances y lo que hasta hoy tú habías botado la toalla, por decirlo de alguna manera, habías dejado de creer en eso, te habías desanimado y te habías desalentado por diversas razones. Hoy tomes ánimo y tomes aliento en Cristo Jesús. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Su palabra, sus promesas, su palabra y sus promesas son en Él sí y en Él amén.